Te quería preguntar, Antonio, bueno, esto que está pasando recientemente, entiendo que es un recrudecimiento de la crisis entre República Dominicana y Haití, pero que es una crisis que ha existido durante mucho tiempo en distintas formas, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta básicamente lo que tú señalas, ¿no? Es decir, la situación que estamos viviendo en estos últimos días, pues lo que hace es confirmar una tendencia que se manifestó de manera muy clara a finales del 22 y principios del 23, pero que en realidad hunde sus raíces un poquito más atrás, en los años finales de la década de 2010 y principios de 2020. ¿Por qué? Pues porque entre la clase política dominicana, hablo de manera general, pero es peligroso, ¿vale? Porque estamos hablando de una cuestión que es muy sensible en el territorio dominicano y entonces hay que hacer muchos matices. Entonces, por ejemplo, buena parte de la intelectualidad dominicana, por lo menos la intelectualidad dominicana con la que yo he tenido relación en mis investigaciones de tesis y que han seguido mi trabajo, no tiene este tipo de problemas ni tiene este tipo de discursos, ¿vale? Pero sí que la clase política dominicana tiende a explotar un sentimiento de desconfianza respecto al vecino del oeste, ¿no? Siempre se habla de ese riesgo permanente de la invasión silenciosa desde Haití. Y ese rumor o ese riesgo de la invasión silenciosa desde Haití, que aparece y desaparece a lo largo del tiempo, pero siempre está latente, pues se recrudece en momentos concretos. Y ese recrudecimiento tiene que ver con dos factores. De un lado, y esto es innegable, la inestabilidad del contexto haitiano. Es decir, el 7 de julio de 2021, el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado y a día de hoy, cuando han transcurrido más de 2 años, todavía el asesinato está sin esclarecer, ¿no? Y lo que es más importante, no se han vuelto a convocar elecciones y lo que existe es un gobierno provisional. El que era entonces jefe del Ejecutivo, primer ministro, asumió la presidencia de la República, pero el país vive en una situación de provisionalidad. Entonces, este es uno de los factores. Es evidente que Haití está en una situación de inestabilidad política, económica, social, sin precedentes, que ya es decir en la historia reciente de un país como Haití. Y el segundo factor que hay que tener en cuenta es que ese, ese sentimiento de desconfianza que existe hacia el vecino haitiano, pues en República Dominicana, sobre todo por la clase política, se explota en estos momentos de especial inestabilidad al otro lado de la frontera porque genera mucho rédito político. Y genera mucho rédito político a todos. Recientemente yo he escrito un texto que se publicará en breve. De hecho, es un texto que presenté a un congreso que se está celebrando en estos días. Comenzó ayer en formato virtual y acaba este sábado. Y yo hablaba en ese texto de culturas en confrontación en la isla de la Española. Y llamaba la atención sobre una cosa. Yo en ese texto empezaba reflexionando sobre la cumbre iberoamericana que se celebró, la 28ª cumbre iberoamericana que se celebró precisamente en Santo Domingo, en República Dominicana, el 24 y el 25 de marzo de 2023. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando veía las noticias de esa cumbre, pues que se hablaba, pues como siempre, ¿no? De los países que acuden. Se hablaba de los líderes que no acudían. Significativamente, pues no estuvieron presentes ni Lula da Silva ni López Obrador, por ejemplo, que sí mandaron a representantes, pero que se negaron a acudir ellos personalmente. Y me llamaba mucho la atención que las noticias que se escuchaban aquí en España subrayaban ese hecho, que el presidente brasileño y el presidente mexicano no habían querido acudir, pero no se decía el porqué. Y el porqué era muy evidente, era que los dos habían manifestado su desacuerdo con la política fronteriza seguida por las autoridades dominicanas en los últimos meses, porque las autoridades dominicanas habían comenzado a construir un muro en la frontera para frenar esa invasión silenciosa, entre comillas, entre muchas comillas, desde Haití hacia la República Dominicana. Y lo que a mí me molestó no fue solo eso, ¿no? No fue solo
ese silencio, ¿no? Bueno, no acuden estos líderes, pero ¿por qué no acuden? Vamos a ver cuál es el motivo de queja que tienen, ¿no? Para no estar presentes en la reunión. Sino que me molestó otra cosa mucho más, que es que se obvia que ese sentimiento de rechazo o de desconfianza hacia el occidental, hacia el haitiano, atraviesa ideologías. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, desde el año 2020, justo cuando comenzó la pandemia, quien gobierna la República Dominicana es el Partido Republicano Moderno, el PRM. Y el Partido Republicano Moderno se define a sí mismo como un partido de centro, pero es un partido de ideología conservadora que fue el que dio comienzo a la construcción de ese muro que se está edificando en las zonas fronterizas, en los pueblos de la frontera, para frenar la supuesta invasión silenciosa haitiana. Pero es que antes de que asumiese el poder el Partido Republicano Moderno, quien ejerció el gobierno en la República Dominicana fue el Partido de la Liberación Dominicana, de Danilo Medina, que es un partido autodefinido como de izquierdas y que fue el partido que inició las medidas legales para proceder al cierre de fronteras y al control migratorio en la frontera dominico-haitiana. Y es un partido de izquierdas. ¿Cómo se explica esto? Pues por lo que decía, porque las autoridades dominicanas se han dado cuenta que desde la era Trujillo, básicamente, explotar el sentimiento de desconfianza hacia el haitiano genera mucho rédito político. Y es algo a lo que ninguno de los líderes, independientemente de su ideología, está dispuesto a ceder. Probablemente cada uno de ellos en su casa, probablemente los militantes de Liberación Dominicana y partidos más a la izquierda incluso, a título individual y en el ámbito doméstico, reconozcan que lo que están cometiendo es una contradicción ideológica sin precedentes, ¿no? Pero en el ámbito público tienen que defender esa idea porque saben que es algo que apela a las tripas del ciudadano dominicano común, que está poco o nada instruido, que tiene un nivel económico modesto o prácticamente, bueno, sí, muy modesto, y que no entiende un lenguaje que no sea aquel que apela a sus instintos. Y como tristemente en los últimos tiempos, y también esto es un fenómeno transversal a nivel global, estamos acostumbrándonos a votar mucho más con las vísceras, ¿no? Y con los instintos que con la racionalidad, pues así se entiende que se haya producido esta escalada de sentimiento anti-haitiano en la República Dominicana. Insisto, no está bien generalizar, porque la intelectualidad con la que yo me relaciono de la República Dominicana, en concreto los integrantes y representantes de la Academia Dominicana de la Historia o el Archivo General de la Nación, ellos no tienen ningún tipo de complejo con respecto al vecino occidental. Es cierto que hay determinadas cuestiones historiográficas que provocan cierta fricción y cierto debate, pero son bastante objetivos en ese sentido. Pero sí que es cierto que la clase política no busca la objetividad porque la objetividad no genera votos. Mejor dicho, la objetividad enfría los instintos. Y la clase política yo creo que es muy consciente de que con los instintos fríos cae la intención de voto y eso implica una caída de respaldo que dificulta la formación de gobierno. Entonces lo que hay que hacer es mantener los ánimos del común de la población lo más exacerbados posibles para explotarlos en beneficio propio. Y hablo de datos objetivos. Eduardo, mira, en el año 2013, el equivalente al Tribunal Supremo Dominicano aprobó una normativa. La migración haitiana hacia la República Dominicana es algo transversal y algo que se produce desde hace décadas, incluso siglos, y de lo que voy a hablar ahora después, ¿vale? Si os parece bien. Pero se aprobó una legislación porque, como consecuencia de esa migración, buscando una salida para una vida que no tiene sentido ni tiene ningún tipo de futuro en Haití lo único que se concibe es un futuro de miseria, salvo que se pertenezca a las élites mulatas, entre comillas, ¿no? Pues estos haitianos que llegan a la República Dominicana, muchos de ellos o llegan con su familia o forman familia y tienen hijos, ¿no? en suelo dominicano. Se han hecho estudios que yo recojo en bibliografía de varios textos que he publicado y que he presentado en congresos recientemente,
estudios contrastados, sociológicos y estadísticos, de el desempeño laboral y económico de los dominico-haitianos, es decir, de los descendientes de esos migrantes haitianos que llegan a la República Dominicana y nacen o crecen dentro de la República Dominicana siendo de origen haitiano. Bueno, estadísticamente son aquellos que desempeñan los trabajos peor remunerados y son aquellos que tienen acceso a la educación de peor calidad, a los colegios con un nivel más bajo y los que además van a tener peores perspectivas económicas y peores perspectivas de ascenso social a lo largo de su vida. Pese a partir de esas condiciones de desventaja, en lo que supone una clara discriminación hacia un colectivo concreto, fíjate, en el año 2013, si no recuerdo mal, se aprueba, como decía, por el Tribunal Supremo, el equivalente al Tribunal Supremo, una iniciativa legal que implica que todos los dominico-haitianos residentes en territorio dominicano perderían su condición de ciudadanos dominicanos con carácter retroactivo desde 2011 o 2013, ya te digo, el año me baila un poco, hasta la década de 1920. Todos los migrantes haitianos que han echado raíces en la República Dominicana y sus descendientes, que por consiguiente tenían la ciudadanía dominicana, desde 1920 hasta el momento en el que se aprueba la ley, perderían esa ciudadanía. Y para poder recuperarla, tendrían que iniciar un proceso de regularización burocrático que era tan complejo que, transcurridos un par de años o tres, se estimaba que solo un porcentaje muy reducido de esos dominico-haitianos había conseguido recuperar la ciudadanía dominicana, ¿vale? Pero es que es más, es que esa iniciativa legal le mereció a la República Dominicana una advertencia muy seria por diferentes instituciones internacionales porque se consideró que lo que se estaba aplicando desde el gobierno era una iniciativa legal tremendamente xenófoba. Y diferentes organismos internacionales, entre ellos la ONU, manifestaron su preocupación por esa escalada en el discurso xenófobo hacia el haitiano en las élites políticas dominicanas. O sea, esta es la situación que se está viviendo en el país, en la República Dominicana, en lo que tiene que ver a la actitud frente al haitiano en la última década. Y claro, es una escalada que es difícil de frenar porque, como decía Ortega en La rebelión de las masas, es muy fácil excitar los ánimos de las masas en beneficio propio. Lo que es difícil es darse cuenta de que esos ánimos de las masas son difíciles de controlar. Y uno cree que puede tenerlos en su poder y puede tenerlos bajo su supervisión para manipularlos y para orientarlos en un sentido u en otro, pero esas masas en un momento concreto pueden salirse de control y pueden escalar mucho más allá de lo que uno esperaba inicialmente, ¿no? Entonces, este es el punto de partida que a mí me parece interesante que tengamos presente para debatir sobre el tema que nos trae hoy aquí, para el que os agradezco que hayáis querido contar conmigo. Ahora te trasladaré o te haré en sí de mi parte un par de preguntas más de corte de mayor profundidad histórica, pero hay un par de comentarios en el chat que creo que son interesantes, por si quieres abordar alguno. En primer lugar, preguntan por la validez, en este caso, del uso del término apartheid, para dimensionar un poco, y también nos preguntan si habría probabilidad de guerra con el estado actual de Haití. Esas son un poco las dos preguntas. A ver, claro, son dos preguntas que tienen su sentido a partir de lo que yo he dicho. Insisto, quiero subrayar esto mucho porque es que tengo buenas amistades y tengo conocidos y gente que ha colaborado mucho conmigo y con lo que yo he colaborado mucho en República Dominicana y sigo colaborando y que me tienen en estima y yo les tengo en estima. Es decir, hay que matizar. Yo no estoy diciendo que toda la sociedad dominicana reaccione así, pero sí que digo que existe un sentimiento que no tiene ningún tipo de fundamento objetivo, pero que ha sido explotado por diferentes tendencias políticas de uno y otro signo a lo largo de las décadas y que está profundamente arraigado en la conciencia colectiva. Eso no quiere decir que el dominicano sea racista hacia el haitiano. El dominicano común no es racista hacia el haitiano. El dominicano común está influido por un discurso determinado. Ahora bien, hay que hacerse ver la situación. Bueno, retomando el tema.
¿Se puede hablar de apartheid? Yo creo que no se llega a ese extremo. Yo creo que no se llega a ese extremo. Porque sobre el papel, eh, em, la población, desde los años 60, desde la caída de Trujillo, em, en la legislación dominicana está prohibido que en los censos poblacionales y en las estadísticas demográficas se incluya ningún tipo de consideración sobre la condición étnica, o mejor, para que nos entendamos, la raza, el color del ciudadano dominicano. ¿De acuerdo? Algo que durante la dictadura de Trujillo estaba muy presente. Eso no existe legalmente desde los años 60. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, yo no creo que se pueda hablar de apartheid. Yo sí que creo que lo que existe es una permanencia de una serie de cuestiones culturales que, pese a que la ley actuó en contra de ellas para intentar eliminarlas, eh, no han desaparecido, entre otras cosas, porque quizá no se ha ejercido la fuerza requerida por parte de las instituciones para acabar con esa tendencia cultural. Las tendencias culturales no se pueden suprimir de un plumazo por una iniciativa legal. Del mismo modo que las tendencias culturales son tendencia porque arraigan durante generaciones, cuando se aprueba una ley que es contratendente, hay que actuar para que esa ley también arraigue y genere costumbre durante generaciones, de manera que lo que era costumbre acabe desapareciendo, ¿no? Y yo creo que esa ley, mejor dicho, o esas disposiciones legales para acabar con las consideraciones raciales, pues fueron una medida que se aprobó sobre el papel, pero que nunca ha llegado a aplicarse con toda la fuerza necesaria porque los gobiernos saben que es algo que va en detrimento de sus intereses porque les resta votos, básicamente. Entonces, en la medida en que no existe una legislación claramente discriminatoria, me vais a decir, claro, pero es que esta medida que me estás diciendo del año 2013 que quita la ciudadanía es discriminatoria. Esta sí. Y ese es el punto de partida de una escalada que puede resultar peligrosa si sigue en esa misma tendencia, ¿vale? Pero yo no hablaría tanto de apartheid como tal. Yo de lo que sí que hablaría es, y esto lo dijo también muy bien Juan Francisco Martínez Peria, yo hablaría de una actitud xenófoba hacia el haitiano en determinados sectores de la población dominicana que más que xenófoba es clasista. Porque para el dominicano el haitiano es la clase trabajadora barata, baratísima. Y de eso también me gustaría hablar ahora porque es muy interesante. Y respondiendo a la segunda pregunta, una guerra es totalmente inviable. O sea, Haití no puede entrar en guerra. Haití no tiene, no tiene. Uno de los grandes problemas de Haití es que desde los gobiernos de Aristide, a finales de los 90 y principios de, perdón, a finales de los 80 y principios de los 90, hasta el último gobierno que expira en 2004, cuando es forzado a marcharse, Haití no tiene ejército propio como tal. O sea, necesita ese tejido para poder luchar. Haití no puede emprender ningún tipo de campaña por sí mismo contra nadie. No representa un problema. Esto todavía pone mucho más el énfasis en lo que yo quiero destacar. Es que Haití militarmente no es una amenaza contra nadie. Es que las oleadas migratorias de Haití a la República Dominicana no son una invasión silenciosa. Son eso, oleadas migratorias. Gente que sabe que en su país lo único que les espera es mafia, ruina y guerras de bandas que se les pueden llevar por delante. Y a mí me gustaría también destacar algo importante. Lo que nos llega de Haití, lo poquito que llega de Haití, que es muy poquito, normalmente se refiere a enclaves muy concretos, como son Port-au-Prince, es decir, la capital, y como mucho, como mucho, como mucho, Le Cap-Haïtien o Cap-Haïtien, que es la capital de la provincia del norte. Pero es que en Haití hay un montón de enclaves como l'Arcahal, como Bonet, que son mucho más pequeños que la capital, que están mucho más aislados que la capital y en los que la población vive en una situación de miseria estructural. Entonces, un país así no puede emprender la guerra. Otra cosa es que desde suelo dominicano se intenta emprender la reanexión del oeste, pero eso a mí me parece, por mucho que determinados líderes políticos haitianos, perdón, dominicanos,
pretendan eso o aspiren a eso, eso es algo totalmente inviable porque supone violar el derecho soberano de una nación por muy desestructurada que esa nación esté. Eso yo no lo concibo, la verdad. De hecho, alguien preguntaba, lo digo por si quieres profundizar en esa idea que has puesto en parte sobre la mesa, preguntaba Valius, ¿le conviene a las élites dominicanas la constante inestabilidad en Haití? Pues es que esto es muy curioso. Mira, esto es una idea que yo quería desarrollar, porque es algo que he trabajado en el año 2020, en el contexto de la pandemia, por una cuestión de un proyecto de investigación que surgió entre algunos compañeros de la europea, pues se surgió la oportunidad de escribir un libro sobre los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos. Y yo, pues como siempre he investigado sobre esclavitud transatlántica en época colonial, dije, pues me gustaría investigar sobre la pervivencia de la esclavitud en la sociedad actual, utilizando como caso de estudio la República Dominicana y Haití, y pensé, así me traigo mi tema de investigación más hacia la actualidad. Entonces, es tremendamente curioso porque, a ver, el equilibrio de poder en la isla de la Española es favorable al oeste, es decir, Haití es la nación fuerte en la isla de la Española durante prácticamente todo el siglo XIX desde la independencia, porque además Santo Domingo pues está en manos francesas, después de estar en manos francesas regresa a manos españolas, España no se puede ocupar de Santo Domingo porque está invadida por Francia, luego el lado dominicano se independiza. Bueno, los años que van desde 1809 a 1821 en la historia dominicana se conocen con el nombre de España Boba, porque se considera que es una época en la que Santo Domingo está bajo el control de España y los dominicanos habían querido restaurar lo que es un anacronismo en la época, ¿no? Mientras América empieza a luchar por la independencia, los dominicanos echan a los franceses para volver a la corona española. Pero ellos habían tenido la esperanza en que España les salvase de la inseguridad y España se revela como incapaz, ¿no? Entonces, ese periodo de la España boba acaba en el año 1821 con la llamada independencia efímera, que se proclama en noviembre del 21, cuando José Núñez de Cáceres proclama la llamada independencia de la República del Haití Español, y en febrero de 1822 Haití invade y controla toda la isla. Entonces, Haití es la nación fuerte durante todo el siglo XIX. Después de la independencia de la República Dominicana en 1844, Haití sigue siendo la nación fuerte. Es más, la corona española reocupará el territorio dominicano, entre otras cosas porque se siente llamada a garantizar la seguridad de los dominicanos frente a las agresiones haitianas que son constantes. ¿Cuándo cambia eso? Eso cambia a raíz de la ocupación de Estados Unidos. Estados Unidos ocupa Haití y la República Dominicana de manera prácticamente consecutiva. Haití lo ocupa en 1915 y la República Dominicana en 1916. En Haití, Estados Unidos permanece hasta 1934 y en la República Dominicana permanece hasta 1924. Es decir, en la República Dominicana está solo 8 años y en Haití está la friolera pues de 20 años prácticamente. ¿Por qué? Bueno, pues las justificaciones son diferentes. La inestabilidad de los dos países, Estados Unidos llamado a aplicar la doctrina Monroe y garantizar la integridad del continente. La razón es mucho más pedestre, que es, estamos en plena Primera Guerra Mundial y un lobby muy importante en la isla de la Española desde el siglo XVII, no era algo nuevo, es el de los mercaderes y los comerciantes centroeuropeos, los comerciantes, en este caso alemanes, que casi que monopolizan las exportaciones de productos tropicales de Haití, sobre todo el café, y de la República Dominicana, bananas y similares, al resto del mundo, y también monopolizan el suministro de productos básicos desde el resto del mundo a estos dos países. Entonces Estados Unidos, si invade Haití, invade la República Dominicana, es básicamente porque lo que teme es que los comerciantes alemanes sean una lanzadera para que la Alemania del Kaiser Guillermo establezca una base naval en la isla de la Española y tenga acceso directo a las costas estadounidenses. Ese es el motivo. Entonces, durante 8 años de ocupación, Estados Unidos hace una cosa en la República Dominicana, que es fomentar la agricultura tropical centrada en el azúcar, fundamentalmente. En el azúcar, sobre todo en los territorios de la frontera con Haití.
Y en Haití la ocupación se prolonga durante mucho más tiempo. Varias empresas estadounidenses intentan desarrollar una diversificación productiva en Haití, pero con capital propio y con empleados propios, sin implicar a la población local. Total, que cuando los Estados Unidos se marchan de Haití por iniciativa de Franklin Delano Roosevelt en 1934, dejan un Haití mucho más arruinado que se lo encontraron, y además un Haití que explota un movimiento cultural, que se conoce como noirisme, el movimiento negrista, traducido al castellano, ¿no? Como una especie de movimiento de orgullo de la población haitiana, que considera que la administración estadounidense lo que ha hecho es utilizar a sus propios empleados y rehuir el contacto con la población negra haitiana, porque Estados Unidos todavía tiene un fuerte componente racista. Entonces, a partir de ese momento, cuando Estados Unidos se va, el equilibrio de poderes entre la República Dominicana y Haití se invierte. La República Dominicana empieza a explotar los cultivos tropicales, bananas, azúcar, y empieza a despegar económicamente. Haití se queda un poco más estancado. Aún así, durante la era Duvalier llega al poder a finales de los años 50, pues todavía Haití es un país fuerte, ¿vale? Y su hijo, o sea, Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, se mantiene en el poder hasta el año 73, si no recuerdo mal, y Duvalier, Jean-Claude Duvalier, su hijo, Baby Doc, llega a estar hasta la década de los 80, es decir, el clan Duvalier se mantiene en el poder durante prácticamente 30 años. Ahí todavía la situación es más o menos equilibrada, si bien es cierto que Haití ha cedido protagonismo económico a la República Dominicana. Pero cuando los Duvalier caen, es cuando Haití es presa del caos más absoluto, ¿vale? Entonces, aquí es cuando ya comenzamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la República Dominicana sigue creciendo económicamente, Haití no. Haití poco a poco se va estancando y además es escenario de turbulencias políticas que comienzan a convertir al país, pues, en un antecedente de lo que es en la actualidad. Entonces hay un momento en el que se produce una situación que es Haití y República Dominicana, pese a lo mal que se llevan, también son socios comerciales preferentes, porque son vecinos. Entonces, por muy mal que me lleve con mi vecino, si me hace falta sal en un momento determinado, le voy a pedir la sal a él en lugar de atravesarme la calle y ir a los que viven al otro lado de la calle, ¿no? Entonces, hay un momento en el que en los intercambios comerciales entre República Dominicana y Haití hay un desequilibrio en la balanza de pagos terrible. En la balanza comercial. Porque la República Dominicana aporta en términos materiales, en términos monetarios, varios cientos de millones de dólares de exportaciones a Haití, pero Haití solamente puede aportar apenas una decena de millones de dólares. Entonces, ¿qué se hace o a qué acuerdo llegan en República Dominicana y Haití, las élites dominicanas y las élites haitianas? Y aquí respondo a la pregunta. ¿Le interesa a la República Dominicana un Haití inestable? Tremendamente. ¿Por qué? Porque el acuerdo al que se llega entonces entre autoridades haitianas y dominicanas es el siguiente. Nosotros nos podemos dar tantos productos como vosotros nos proporcionáis, pero a cambio os vamos a compensar proporcionándoos mano de obra barata. Entonces, a partir de los 60, 70 y 80 se comienza a acelerar la entrada de migrantes haitianos, empleados sobre todo, en realidad desde principios del siglo, desde que se comienza la dictadura de Trujillo, desde los años 30, pero bueno, de manera más acelerada a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que comienzan a ser empleados sobre todo en la frontera. En la frontera, en territorios que, como consecuencia de la fluctuación de la frontera a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, habían sido haitianos y dominicanos alternativamente, y donde se concentran además las plantaciones. Y estos haitianos trabajan en las plantaciones como mano de obra barata. Eso los hombres. Las mujeres van a ser empleadas fundamentalmente en el servicio doméstico. Y se comienza también a generar ahí un globo sonda de que las mujeres haitianas que emigran a la República Dominicana y que supuestamente trabajan en el servicio doméstico o en el sector terciario, en realidad llegan a la República Dominicana para prostituirse, ¿no? Bien, entonces a la República Dominicana le interesa tremendamente el trato porque así, uno, puede tener mano de obra barata para trabajar en las plantaciones, en régimen de semiesclavitud, porque los trabajadores de las plantaciones, los trabajadores haitianos de las plantaciones dominicanas viven en régimen de semiesclavitud, igual que las mujeres haitianas que llegan a la República Dominicana y trabajan en el sector servicios, viven en condiciones de semiesclavitud.
Y al mismo tiempo, ¿por qué sale también beneficiadas las autoridades dominicanas de la inestabilidad haitiana? Porque con esa llegada de migrantes, cada vez que existe inestabilidad política o que existe descontento social en la República Dominicana, hay una vía de escape que es verter el odio de la población, no contra el propio gobierno, sino desviar la atención y desviarla hacia el de fuera. La culpa de cómo estamos no la tenemos nosotros, que podemos ser a lo mejor gobernantes corruptos. No, la culpa la tienen los otros, que vienen a robarnos el trabajo, que vienen a corromper las costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que la República Dominicana sale beneficiada de esa inestabilidad en Haití y de hecho la va a explotar. Mira, desde hace unos meses estoy trabajando con información desclasificada de la CIA y del Departamento de Estado y y, por ejemplo, cuando Duvalier llega al poder, Kennedy, en un momento determinado, entre el año 62 y el año 63, Kennedy, así como Eisenhower, cuando Duvalier accede al poder, era presidente todavía Eisenhower, Eisenhower apoya a Duvalier, pese a que es un dictador, por aquello de que, bueno, es un dictador, pero ante todo es un anticomunista, ¿no? Y además acaba de estallar la revolución en Cuba, y entonces es mejor tener aliados anticomunistas, no vaya a ser que el fantasma del comunismo se expanda por América. Pues Kennedy, con la política de la nueva frontera y de redefinir la relación con el continente americano y tal, Kennedy ya no tiene esa obsesión de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, sino que Kennedy tiene un principio muy claro que es que Estados Unidos no puede apoyar regímenes antidemocráticos, independientemente de su ideología. Entonces, Kennedy entre el 62 y el 63 estará obsesionado con organizar un complot para provocar la caída de Duvalier del poder. Y lo que está haciendo es pagar a determinados funcionarios y empleados de los servicios de inteligencia para que hagan un portfolio por orden alfabético de los haitianos más destacados en los últimos 40 años para ver qué perfil tienen y si se podría contar con ellos o no para un golpe de Estado y para un futuro gobierno provisional, ¿no? Y no te puedes imaginar la cantidad de estos individuos haitianos incluidos en ese portfolio que o residen en la República Dominicana y están exiliados allí, o están asilados políticamente por el gobierno dominicano, o están recibiendo dinero y o armamento del gobierno dominicano para entrenar a las tropas que provocarían la caída de Duvalier. ¿Por qué? Pues porque la República Dominicana en ese momento, y yo creo que también es algo transversal y que atraviesa décadas, le interesa que Haití se mantenga en una posición débil, porque eso le permite seguir siendo la nación fuerte en la isla de la Española, ¿no? Y en ese contexto concreto de la cuenca del Caribe. Qué interesante, Antonio. Hay bastante gente, de hecho, en el chat y gente incluso del equipo que está viendo el directo y lo está destacando. Bueno, antes de seguir, os recuerdo a todos, que todavía no lo había dicho, que tenemos esa meta de subs para hoy, que estamos a 8, y que si os está gustando el contenido de este directo y os gusta en general lo que hacemos aquí en el canal de Twitch, que venimos casi todos los días aquí a contaros lo que pasa en el mundo, bueno, pues que nos podéis ayudar con las suscripciones aquí al canal de Twitch y ayudarnos a llegar a esa meta, que nos faltan solo 8. Recordad que las suscripciones con Amazon Prime son totalmente gratuitas y que al darle al botón de suscribirse os sale la opción y la podéis elegir, y que si no, cualquier otro tipo de suscripción nos ayuda enormemente a poder seguir haciendo este trabajo que hacemos aquí en Twitch. Y recordaros, por cierto, que mañana en un principio, a la 1 del mediodía, vamos a estar con Pablo del Amo analizando las últimas novedades de la guerra en Ucrania. En principio, como digo, mañana a las 9. Muchas gracias, Esquizar, por esa suscripción. Gracias también a Diego por esa suscripción de 3 meses. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, el resto, pues si queréis apoyarnos a llegar a esa meta, que ahora solo estamos a 6, pues a lo largo del programa, por supuesto, podéis hacerlo. Mientras tanto, nosotros seguimos aquí con Antonio en este programa tan enormemente interesante. Ya has hablado de esto, pero me gustaría que profundizásemos. Esto ya es irnos muy atrás. Insisto, creo que ya lo has tocado, pero por profundizar te doy vía libre para explayarte todo lo que quieras. Con una pregunta que se cierne cada vez que se habla de este tema y que creo que tú puedes dar una visión bastante más completa de lo que suelen ser las explicaciones vacías y simplistas a la pregunta de, bueno, ¿por qué los niveles de desarrollo de República Dominicana y de Haití son tan distintos? ¿En qué momento se quiebra esas dos vías?
Digo, porque no, el caso de Haití no es simplemente el de una nación periférica, primarizada, como pueden ser el caso de otras tantas economías en América Latina. Digo, son problemas de mayor calado, o sea, está en un escalón muy por debajo al resto, a la mayoría de países latinoamericanos, incluso de países del Caribe. Y también nos preguntan, por cierto, así por tirar, por si quieres responder, si Cuba tiene algún tipo de papel o de presencia en la isla, tanto en Haití como en República Dominicana. Bueno, pues el momento de quiebra es justo al que me refería anteriormente, ¿no? Que es la participación de Estados Unidos y la invasión de Estados Unidos en 1915 y en República Dominicana en 1916. Ahí es cuando el equilibrio de poder entre los dos países se altera de manera definitiva, y poco a poco ese equilibrio se va invirtiendo en beneficio de la República Dominicana hasta llegar a la situación actual. Em, son varias cosas, ¿no? Que revisten interés. Para que os hagáis una idea, bueno, este acuerdo al que yo me refería anteriormente, ¿no? De nosotros no tenemos dinero suficiente para compensar por todo lo que importamos de vuestro territorio, y por tanto os vamos a compensar con mano de obra esclava, o sea, esclava, con mano de obra barata. Este acuerdo, aunque la tendencia se acentúa durante la década de los 60, 70, en realidad parte de los inicios de la dictadura de Trujillo en los años 30. Y es decir, el propio Trujillo forma parte de ese acuerdo tácito, ¿no? Y hay un episodio que para mí es tremendamente indicativo de cómo las élites dominicanas necesitan la debilidad haitiana para tener mano de obra barata, y al mismo tiempo necesitan la debilidad haitiana para luego enfocar el descontento de la población hacia los migrantes haitianos, con el año 1937. En el año 1937, en medio de un contexto, bueno, pues estamos en los últimos coletazos de la crisis, de la Gran Depresión, ¿no? Que se inicia con el crack del 29, pero que va a tener estribaciones durante toda la década de 1930, y tristemente no se supera hasta que el contexto de la Segunda Guerra Mundial pues provoca un nuevo despegue económico de las grandes potencias internacionales vinculadas al esfuerzo de guerra, ¿no? Bueno, pues en 1937, decía, Trujillo, eh, en octubre, eh, toma una decisión que para mí es uno de los episodios más tremendos de la historia de la humanidad, que parece chiste, pero no lo es, que es que para focalizar el descontento de la población dominicana en el haitiano y no en sí mismo, él hace una cosa que es que habla, ¿no? Es una de las primeras veces que se habla de esa invasión silenciosa, ¿no? Eh, Corremos el riesgo de una invasión silenciosa por parte de los haitianos. Los haitianos están entrando en la República Dominicana supuestamente para trabajar, pero son una especie de avanzadilla, bla, 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 bla. Y lo que hace es que supuestamente erigiéndose en ejecutor de una supuesta, insisto, voluntad popular, pues organiza lo que se conoce como la masacre de Perejil, que se desarrolla en la primera semana de octubre de 1937. ¿En qué consiste la masacre de Perejil? Pues consiste en que Trujillo manda, y él se pone al frente, al ejército dominicano a los enclaves de la frontera con Haití, que es precisamente donde están las plantaciones dominicanas, donde trabaja la mayoría de los migrantes haitianos, y decide emprender una limpieza étnica de haitianos residentes en la República Dominicana, porque supuestamente esos son una avanzadilla de una invasión silenciosa, ta, 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 ta. Y aquí viene el chiste. Cuando las fuerzas de seguridad dominicanas tienen que emprender esa limpieza étnica y esa expulsión de los haitianos, expulsión inicialmente, pero en realidad fueron masacrados, ¿no? Se dan cuenta de una cosa, las autoridades dominicanas, que es que no hay manera de saber quién es dominicano y quién es haitiano. Y me vais a perdonar la expresión, porque todos tienen el mismo color de piel. La población dominicana, hay un porcentaje muy elevado de descendientes de esclavos africanos,
y de descendientes de haitianos, ¿no? Entonces, hay un momento en el que se piensa, bueno, pues hay una manera de saber quién es haitiano y quién no, que es que cuando entremos en una comarca o entremos en una plantación y queramos identificar a los haitianos para expulsarlos y mandarlos de vuelta a su país o directamente fusilarlos, meterlos en un camión y fusilarlos, pues les vamos a hacer, a todos los empleados de la plantación les vamos a obligar a pronunciar la palabra perejil. Como el haitiano es hablante de creol y o de francés, por tanto, no pronuncia ni la R ni la J, pues no podrá pronunciar bien la palabra perejil, así le identificaremos y le podremos deportar o directamente ejecutar. Entonces, esto es una demostración de hasta qué punto llega la esquizofrenia de las élites dominicanas en determinados momentos de la historia, que no son conscientes de una cosa, que es que lo que une al dominicano y al haitiano es mucho más que lo que les separa. Es que es algo tremendo. Yo siempre cuento la misma anécdota. Bueno, tengo como dos anécdotas. Una de ellas es más reciente. Em, Cuando yo hacía la tesis en Madrid, en el CSIC, pues cuando vivía en la residencia de estudiantes, la residencia de estudiantes, la de la generación del 27, pues una de las empleadas de la residencia era una chica dominicana, muy joven. Entonces un día, hablando con ella, porque coincidíamos mucho con ellos, con todos los empleados, y además como eran de nuestra misma edad, pues teníamos buena relación, a veces incluso salíamos juntos por ahí, jugábamos a fútbol, en fin, lo que fuera. Pues hablando con esta chica, le dije, pues fíjate, yo estoy haciendo mi tesis sobre tu país. Me dice, ah, sí. Digo, sí, estoy haciendo la tesis sobre tu país. ¿Y qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estudias? Y le digo, pues mira cómo la revolución esclava de Haití, pues repercutió en tu país. Y me dice esta chica, los haitianos, buah, los haitianos siempre han sido nuestros enemigos, me dice. Y continúa, me dice, ¿sabes lo que hacen ahora los haitianos? Y le digo, ¿qué hacen ahora? Dice, pues ahora se dedican a cruzar la frontera, vienen a la República Dominicana y se dedican a vender tarjetas SIM, tarjetas de móvil, ¿no? De prepago, falsas. Entonces, son más baratas, tú se las compras y cuando la quieren instalar en tu teléfono móvil y ves que es falsa, me dice, a ver ahora qué haces, porque ahora ya se habrá ido a su país y a ver ya, ahora cómo la encuentras, allí son todos negros. Y es que esta chica era negra. Y dice, ¿hasta qué punto existe esa esquizofrenia mental, ¿no? En la conciencia común dominicana explotada por los gobernantes durante generaciones, que no se llega a ser consciente de que estás achacando al otro un elemento identitario que es tuyo propio, ¿no? Es más, siguiendo con esta línea argumental, justo antes de la pandemia yo tuve una alumna de TFG en la Universidad Europea que ella era de madre dominicana, pero residente en España, nacida en España. Y para estudiar en el tema del TFG le propuse, le dije, pues, oye, ¿por qué no contactas con la comunidad dominicana de la zona en la que tú vives, que ella vivía en Asturias, y haces una especie de sondeo de campo, haces una entrevista muy básica a los dominicanos que tú conoces, con que sean 10-15 personas? Es curiosísimo, porque hicimos un banco de preguntas, un guión de entrevista, es curiosísimo. Cuando se le preguntaba a todos ellos, eh, ¿qué relación tienes con los haitianos? Son nuestros enemigos. Son nuestros enemigos porque practican la brujería, te van a engañar siempre, tú les das una mano y te cogen el brazo, son salvajes, son negros y menos los que ellos conocían porque habían trabajado con ellos en la República Dominicana. Todos los haitianos son así, pero es que en mi casa yo tenía un haitiano cuidando de mi abuela o cuidando de mi madre. Ese no, ese era muy buena persona. Los demás son lo peor, ¿no? Que en el fondo es la actitud que se tiene en cualquier país de Europa Occidental hacia el migrante. Todos los migrantes son malos, son ladrones en potencia, son criminales. El que trabaja en mi casa o la que trabaja en mi casa, probablemente sin papeles y a la que le pago un salario de miseria, ese no, ese es muy trabajador. Pero a todos los demás, unos vagos. Es decir, el extrañamiento favorece la identificación negativa del sujeto.
de momento que yo establezco un vínculo personal con el sujeto, corro el riesgo de naturalizar a ese sujeto y por extensión al colectivo al que pertenece. Pero como no puedo hacerlo porque yo he sido educado en que ese colectivo no es normal, no es natural, convierto a este sujeto representativo de ese colectivo en una excepción. Este no, pero eso no quiere decir que los demás tampoco, los demás sí, ¿no? Y esto es algo que arranca en estos años, como digo, desde principios del siglo XX. Es una actitud que se desarrolla sin freno y que ha ido creciendo con el paso del tiempo, pues hasta las consecuencias que estamos viendo en la actualidad y cuyos orígenes se pueden rastrear muy sencillamente, incluso en el siglo XIX. Y es más, te digo, en el siglo XIX, a partir de investigaciones hechas por historiadores dominicanos, porque insisto, hay académicos dominicanos e historiadores dominicanos tremendamente objetivos, buena parte de ellos, que han estudiado y han investigado el fenómeno con detenimiento y son muy consecuentes a la hora de analizar la realidad de su país. Es verdad que muchos de ellos, sobre todo los que tienen descendencia africana, los que son de origen africano, sí que adoptan una posición de defensa de, es que, ¿qué pasa? Que se nos está tildando de racistas, ¿no? O sea, yo sé fehacientemente que ellos no son racistas. Del mismo modo que sé que culturalmente hay una serie de valores que durante generaciones han estado presentes en su país y es muy difícil que ellos se deshagan de ese bagaje cultural. Por el mismo motivo, y a ver si se entiende la metáfora, que yo, que soy ateo, me he criado en una sociedad cristiana católica y por más que lleve practicando el ateísmo más de la mitad de los años de mi vida, hay determinadas cuestiones mentales y culturales que son católicas y cristianas y de las que no me puedo deshacer porque es la educación que he recibido. Probablemente me deshaga de ese bagaje con el paso de las décadas, pero con el paso de las décadas no es un proceso que se haga de hoy a mañana. Los cambios culturales son cambios que tardan mucho en arraigar, ¿vale? Y bueno, Antonio, quiero hacerte una última pregunta quizás, para no Venga, alargar mucho más, que ya llevamos una hora, que el tiempo se está pasando volando, la verdad. como queráis. Yo quería preguntarte también, más desde una perspectiva más de la posición de Haití en el mundo, porque yo recuerdo, ¿no?, que la última vez que charlamos hablábamos de qué podría pasar, diferentes intervenciones o qué diferentes posturas podrían tener muchos actores de la política internacional para favorecer una salida de Haití de la situación en la que se encuentra. Yo me acuerdo que tú comentabas una idea que me gustaría más que la profundizase si quieres ahora, que es esa cuestión de, bueno, en realidad lo mejor que le podría pasar a Haití para salir de su situación es que le dejen desarrollarse autónomamente. Entonces, te reitero esa pregunta por si quieres profundizar por ahí y también te la concreto. ¿Qué papel podría jugar la República Dominicana en ayudar o favorecer ese proceso de reconfiguración del Estado haitiano, de reestructuración de la sociedad haitiana, de desarrollo autónomo de la economía haitiana y de resolución de la crisis total en la que vive el país? Pues es que las dos preguntas yo creo que se responden de la misma manera, Eduardo, que es a la hora de intentar ayudar a Haití a los haitianos, pensar en lo que ellos quieren, no en lo que les vamos a proporcionar de entrada, porque es un proyecto que ya tenemos concebido. Yo te voy a dar esto, pero es que esto a lo mejor yo no lo necesito, ¿vale? Pregúntame qué es lo que quiero y qué es lo que yo necesito y cómo puedo salir adelante y dame los medios para que yo pueda despegar para salir adelante conforme al modelo que yo tengo en mente para mi país. No más. En lo básico es eso. Cualquier intento de tutelar, partiendo de la pregunta número uno que me hacías, cualquier intento de tutelar un despegue de Haití va a ser un intento de convertir a Haití en un estado menor de edad, permanentemente al que hay que llevar de la mano. Esta semana, sin ir más lejos, no recuerdo si fue el lunes o el martes, en las noticias asistimos al anuncio de una intervención armada inminente, previa resolución de la ONU, que también se va a producir de manera inminente, para intentar restablecer el orden en Haití. ¿Pero qué es restablecer el orden en Haití? O sea, ¿qué es restablecer el orden en Haití? Es intervenir allí con las armas
acabar con la acción de las bandas, convocar unas elecciones y que salga quien sea. ¿Es eso? ¿O es intervenir militarmente el país y dejar un destacamento militar de X efectivos durante un tiempo para tutelar el despegue? Y no solamente para tutelar el despegue, sino en el sentido en el que nosotros queremos que el país despegue. Es que si lo que se va a hacer es eso, que es lo que tradicionalmente ha pasado con Haití, nunca va a salir de la situación de postración, porque todas las intervenciones extranjeras, incluso cuando las ONGs han intervenido en Haití, incluyendo el momento actual, son intervenciones que no llegan al común de la población. Es que Haití es un país que, pese a ser muy pequeño, es un país muy extenso, con una geografía muy compleja, y en el cual los recursos y los canales de comunicación los controlan las élites. Entonces, cuando llega ayuda desde el exterior, cuando llegan alimentos desde el exterior, cuando llega incluso dinero desde el exterior, esa ayuda, ese dinero, esos alimentos son acaparados por las élites, que son quienes se encargan de llevar a cabo la supuesta distribución de recursos entre el resto de la población. El resto de la población jamás recibe nada al respecto. Entonces, eh, más que eso, yo creo que lo que hay es que ser conscientes de que quizá el proyecto debería de consistir en organizar una especie de salvamento de Haití, pero que consista en hacer llegar al país comités de expertos que recorran aldea a aldea y pueblo a pueblo preguntándole a la gente, ¿qué necesitáis? ¿Qué es lo que necesitáis? Y os vamos a proporcionar eso que necesitáis. Y una vez que vosotros tengáis ya los medios para producir y para generar y para obtener los productos necesarios para sobrevivir y para desarrollar la actividad económica que queráis, entonces nosotros nos vamos, porque nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Nosotros lo que queremos es que despertéis, que salgáis del coma. Y una vez que salgáis del coma, nosotros nos vamos y vosotros seguís haciendo vuestra vida. Y en el caso de la República Dominicana exactamente igual. La República Dominicana, por ejemplo, ha sido tremendamente solidaria con Haití cuando tuvo lugar el terremoto del año 2010. Fue el primer país que abrió sus fronteras, o paradoja, abrió sus fronteras y ofreció ayuda material y ayuda humanitaria para que el país pudiese hacer frente a los efectos del terremoto. La ayuda dominicana que llegue de manera desinteresada, sin partir de la conciencia de sí, les vamos a ayudar, pero sin pasarnos, porque es que como estos son nuestros enemigos y siempre nos quieren invadir, o les vamos a ayudar, pero ojo, porque es que esto es algo que además es una mentalidad que viene de época colonial. Es que aquella mitad de la isla era nuestra. Es que aquello era nuestro también, nos lo quitaron. No, los haitianos de ahora, que son descendientes de los africanos, de los esclavos africanos, no le quitaron a nadie nada. Francia arrebató el oeste de la isla a la española con una triquiñuela legal en la paz de Ryswick en 1697. Francia. Pero estos pobres no tienen la culpa de nada de eso. Estos pobres, cuando se independizaron, fueron penalizados con una multa millonaria en millones de francos, cuya deuda están pagando todavía en la actualidad. Por mucho que haya historiadores que nieguen que esa deuda haya sido real y que eso es así. Entonces, cualquier intervención dominicana tiene que partir del desinterés y el principio de buena vecindad. Compartimos una isla y lo que es más jodido es que compartimos un pasado común. Es que muchos pueblos de la frontera han sido dominicanos y haitianos a lo largo de los años. Y hay gente a ambos lados de la frontera que tiene vínculos de sangre entre sí. Compartimos un pasado, compartimos una herencia cultural. Pues, vamos a llevarnos bien y nosotros vamos a colaborar con vosotros en que podáis despegar, pero no desde el interés de intentar que despeguéis para hacer negocio o para intentar, ¿cómo se dice?, fagocitar las empresas o la distribución de recursos en vuestro país para salir beneficiados nosotros. No, no. Y luego, una cosa que yo creo que es fundamental en las élites políticas dominicanas, o en buena parte de las élites políticas dominicanas, o en la parte de las élites políticas dominicanas que explotan ese sentimiento de odio hacia el haitiano, es dar un paso al frente de valentía y lanzar un mensaje a la población que es duro, pero que es necesario, que es que vuestro enemigo no es Haití, es que Haití no está en condiciones de invadir a nadie, ni de invadir a nadie, ni de atacar a nadie. O sea, olvidaos de eso.
Haití es nuestro vecino. Es nuestro vecino, con él compartimos un pasado, con él compartimos una cultura y tenemos que entendernos con él. Tenemos que entendernos con él y tenemos que colaborar para que sea un país equilibrado y próspero como nosotros. Por el bien de la prosperidad común de la región. Es que no hay otra. Y eso es un paso muy duro y muy valiente porque implica saber que te arriesgas a perder votos, muchos votos, porque probablemente los adversarios políticos van a intentar explotar ese mensaje tuyo como un acto de cobardía y de que te estás vendiendo al extranjero. Pero Dios santo, si hace unos meses en redes sociales, cuando yo todavía tenía cuenta de Twitter, vi un perfil de un chico dominicano que en su edificio de viviendas, tenía unos inquilinos en uno de los pisos haitianos que habían puesto la bandera de su país, como puede ser normal y natural, no digo que yo lo hiciera, pero puede ser normal y natural, en la ventana. Y este chico salía diciendo, ¿veis? Es que nos están invadiendo, tío, que lo que han hecho, y muchos otros dominicanos, por eso digo que no hay que generalizar, le respondían a su tweet diciendo, ¿pero qué tiene de malo en que un haitiano que vive en la República Dominicana colgue la bandera de su país? Eso quiere decir que viene detrás el ejército haitiano. ¿Qué ejército haitiano viene detrás? Entonces, es verdad que va a haber mucha población que va a decir, es que eres un cobarde porque nos estás vendiendo al enemigo, pero es que es necesario hacer ese ejercicio de pedagogía y decir, ¿pero qué enemigo? ¿Cuál es el enemigo? ¿Dónde está el enemigo haitiano? ¿Dónde está ese poderoso ejército haitiano? ¿Qué pasa? ¿Que está la OTAN esperando a que el ejército haitiano mande sus efectivos a Europa para invadir Rusia? Jodes. No sé, hay que intentar hacer ese ejercicio de pedagogía. Lo que pasa es que la pedagogía implica procesos mentales lentos que requieren sosiego, tranquilidad, reflexión y espíritu crítico. Y la política se mueve por otros intereses mucho más inmediatos y mucho más rápidos. Y es muy difícil llegar a ese punto. Pero no por ser difícil me parece que sea menos necesario. ¿Vale? Bueno, Antonio, ha sido profundamente interesante. Espero que pronto volvamos a estar aquí comentando la actualidad de Haití y de República Dominicana, que bueno, va a seguir siendo de noticia. Como tú me comentabas en alguna ocasión, bueno, para muchos medios Haití solo es noticia, solo fue noticia en el terremoto, pero bueno, es un país que evidentemente vive un proceso muy particular y del que hay que estar muy atento. Y en concreto, esas relaciones Haití-República Dominicana son lo suficientemente densas, complejas e importantes para la región como para que sigamos haciendo un seguimiento y sobre todo sigamos tratando de entender ese conflicto desde su contexto histórico, que es lo que explica el por qué suceden las cuestiones que suceden en la actualidad de los dos países. Así que nada, Antonio, te agradezco mucho haber estado. Yo me voy a quedar haciendo un par de recordatorios. Te liberamos ya que ya es muy, muy tarde, pero bueno, muchas gracias de verdad y esperamos muy pronto volver a contar contigo. Y gracias a todos y sobre todo antes de marchar, pues con tu permiso me gustaría insistir en algo, que es que yo entiendo que muchas cosas de las que hemos debatido pues pueden suscitar determinadas sensibilidades, pues porque, insisto, el tema de las identidades nacionales es un tema controvertido, pero cuando yo he hablado, no he hablado basándome en opiniones ni en conjeturas, sino que me he basado en investigaciones contrastadas de otros que han escrito antes que yo y de datos que yo mismo he manejado. Entonces, yo siempre estoy abierto, como tú bien sabes y como vosotros bien sabéis, al debate siempre y cuando sea en tono respetuoso. Ahora bien, cuando veo que los ánimos se exacerban, lo único que me queda es pedir disculpas a quien se haya sentido ofendido, porque entiendo que si ha habido un problema de interpretación es porque yo no me he explicado bien, no quiero infantilizar al público en ningún momento, pero también quiero que se entienda que hay debates y hay tonos de preguntas en los que prefiero no entrar, porque creo que estamos en otro ámbito de discusión en el que entran las emociones y aquí estamos hablando de otra cuestión que es de los criterios científicos, ¿no? Entonces, yo os doy las gracias a vosotros por fomentar este tipo de discusión más sosegada y más reflexiva y ya sabéis, como siempre, que me tenéis a vuestra disposición.